bienvenida a cada uno de ustedes, damos la bienvenida a quienes se encuentran con nosotros en el Facebook, en el YouTube. Estamos muy contentos de poder iniciar con este tema, identidad de género. ¿Qué es? ¿Y qué hago frente a esto? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que yo debiera hacer si es que tengo hijos, si es que tengo sobrinos? A lo mejor usted es algún líder de algún grupo de niños, de adolescentes, y es importante tener una postura y tener claridad en relación a esto, porque si ustedes hablan con los niños y los adolescentes, ellos manejan bastante bien, pero de acuerdo a lo que obtienen en Internet, ¿no es cierto? Entonces es importante que podamos hablar acerca de esto. Y para eso vamos a definir, ¿no es cierto?, algunos conceptos. Vamos a partir por el concepto de identidad sexual. La identidad sexual es el sexo biológico que se nos otorga cuando nosotros nacemos, ¿no es cierto?, al momento de nacer. Normalmente, cuando interpretan nuestros genitales como masculinos o femeninos, ¿no es cierto?, asociado a los genitales, a nuestro cuerpo, ¿no es cierto?, a lo físico. Y ahí parte lo que es identidad sexual. Tenemos actualmente, ¿no es cierto?, este término, este concepto que es orientación sexual. Y la orientación sexual se refiere a la persona por la que alguien siente una atracción sexual, ¿sí? Ya no asociado a que si yo, ¿no es cierto?, tengo una identidad sexual femenina porque tengo genitales femeninos, debiera, ¿no es cierto?, tener una orientación o sentir atracción hacia el sexo opuesto, ¿no es cierto?, hacia un varón. En este caso, la orientación sexual, ¿no es cierto?, plantea la idea de que una persona puede sentir atracción sexual independientemente si es una persona del mismo sexo o una persona de un sexo distinto. ¿Sí? Aquí es donde empieza, ¿no es cierto?, esta nueva tendencia. Dice también a la persona con quien uno entabla una relación sentimental. Entonces, la orientación sexual, dentro de lo que nosotros comprendemos, ustedes ya me conocen, ustedes saben que yo soy cristiana, ¿no es cierto?, que yo, mi vida, mi estilo de vida y el de nuestra familia está apegado a lo que la Biblia menciona. Entonces, recordemos, ¿no es cierto?, que siempre nosotros vamos a tener esto como base. Entonces, nuestra orientación sexual, de acuerdo a lo que plantea la palabra de Dios, debiera ser hacia la atracción sexual hacia el otro sexo, ¿no es cierto?, al sexo opuesto. Actualmente, ¿no es cierto?, lo que se plantea es que pueda ser aquella atracción que se siente por otra persona, independiente de si es del mismo sexo o no. Estamos claros, ¿no es cierto? Esa es orientación sexual. Ahora, está la identidad de género. ¿Qué es la identidad de género? Es cuando se refiere a la manera en la que la persona se identifica, ¿no es cierto?, como persona, como lo que yo me identifico al margen de mi sexo biológico, sin tomar en cuenta, ¿no es cierto?, mis genitales, sin tomar en cuenta lo físico, sino como yo me identifico. Y es allí donde surge, ¿no es cierto?, esta nueva idea, esta nueva filosofía, esta nueva opinión en relación a que una persona puede tener un sexo biológico, pero no estar acorde a cómo se identifica, ¿sí? Una persona, siendo, ¿no es cierto?, físicamente, biológicamente mujer, dice yo no me identifico como mujer, yo me identifico como varón. Y esto partió así. Sin embargo, nosotros actualmente, ¿no es cierto?, podemos encontrar cuatro clasificaciones de lo que son las identidades de género. ¿Sí? Hay 4 clasificaciones, las vamos a ver. La primera es el cisgénero, ¿no es cierto? Es aquella identidad de género donde las personas se identifican con su fenotipo sexual, ¿no es cierto? O sea, aquí hay una condescendencia entre lo que yo me identifico con mi sexo biológico. Está la identidad de género que lleva el nombre de transgénero, que son aquellas personas que se identifican con otro género distinto al que pertenece, ¿no es cierto?, o con el cual se identifica. Tenemos la identidad de género llamada transexual,
que son aquellas personas que modifican su cuerpo o desean modificar su cuerpo a un fenotipo, ¿no es cierto?, a un género distinto al cual corresponde su cuerpo. ¿Sí? Por eso hay una búsqueda de modificación a través de operaciones, a través de hormonas, o simplemente al deseo de hacerlo ya se le llama transexual. Y finalmente tenemos una cuarta clasificación, ¿no es cierto?, que indica que la identidad de género se denomina tercer género, que es aquella persona con una identidad distinta a la de hombre y a la de mujer. Es decir, no se identifica ni como una persona hombre, ni como una persona mujer. Y es allí donde entra este tercer género. Ahora, de estas 4 clasificaciones de identidades de género, es que se desprenden una serie de nombres o tipos de género. Cuando yo realicé esta charla, más o menos en el mes de octubre, noviembre, a un grupo de niños y adolescentes, llevábamos 32 géneros a los cuales yo había logrado acceder en ese momento, ¿no es cierto? Actualmente, ¿no es cierto?, se reconoce en España principalmente 37 géneros, ¿ya? Que cada uno adquiere, ¿no es cierto?, un nombre distinto. Aquí traigo para compartir con ustedes, bueno, los nombres están en inglés, pero si ustedes pueden ver, aquí hay una cantidad, ¿no es cierto?, de nombres de identidades de género. ¿Ya? Quizá nosotros hemos escuchado, ¿no es cierto?, sobre lesbiana, ¿no es cierto?, pansexual, transgénero, ¿no es cierto?, bisexual, asexual, y a veces nosotros escuchamos a los niños y ellos se manejan bastante con estas terminologías, y a mí me llama mucho la atención como chicos principalmente de entre quinto de primaria, quinto básico, ¿no es cierto?, hasta octavo, incluso, ¿no es cierto?, primero medio, por ahí, llegan a identificarse con estos nombres o esta nomenclatura, ¿no es cierto? Y ellos dicen ser pansexual, dicen ser bisexual. Y aquí tenemos, ¿no es cierto?, más nombres que obtienen, ¿no es cierto?, estas identidades de género. Ahí está en inglés, traté de buscarlo en español y en realidad no lo encontré y no me iba a poner a traducir porque en realidad no es lo importante, ¿no es cierto? A lo que yo quiero llegar con esto es que existen muchas identidades de género en este momento, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que nos plantea la palabra del Señor? ¿Qué es lo que nos plantea la Escritura? La Biblia es que el Señor hizo 2 géneros, ¿no es cierto?, hombre y mujer. Ahora, a partir de ello es que se plantea, ¿no es cierto?, en esta nueva ideología, la posibilidad de que si tú no te sientes bien, no te identificas con uno de estos, entonces te puedes acomodar en cualquiera de lo que nosotros vemos aquí, ¿sí? Ahora, ¿cómo estábamos avanzando en relación a esto de la identidad de género? Hace 2 años atrás participé de una capacitación de psicólogos que trabajamos con el nivel preescolar, prekinder y kinder, ¿no es cierto? Incluso habían de cursos más pequeños de sala cuna, donde se nos planteaba el uso de la galleta, ¿no es cierto?, que le llaman jengibre. Ustedes reconocen esa galleta como la galleta de jengibre, ¿no es cierto?, y se está utilizando esta galleta para poder explicar a los niños de preescolar que ellos pueden, ¿no es cierto?, tener una identidad de género, una expresión, un sexo biológico, una orientación, sin necesidad de que una tenga relación con la otra. Aquí se separa esto. Nosotros podemos ver, ¿no es cierto?, que la identidad tiene que ver, de acuerdo a lo que nos plantea esta galleta, y la verdad es que es bastante clara para poder entender esta temática, va en pensamiento, ¿no es cierto?, en lo que yo me identifico, en lo que yo pienso de mí mismo. En lo que es orientación tiene que ver con lo que yo siento, así yo siento atracción, ¿no es cierto?, hacia otra persona, me gusta, me hace sentir bien, me agrada la otra persona, ¿no es cierto? Hay además una atracción también, ¿no es cierto?, química, como dicen algunos, ¿verdad? Está el sexo, ¿no es cierto?, que allí es donde nosotros podemos observar hombre-mujer, pero se agrega, y ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, en los símbolos, ¿verdad?,
aquí está identificado como intersexual, ¿no es cierto? Nosotros identificamos siempre el símbolo de hombre, el símbolo de mujer, ¿no es cierto? Pero aquí se agrega este tercer símbolo. Y la expresión, ¿no es cierto?, que tiene que ver como la forma en la que yo manifiesto comportamentalmente, ¿no es cierto? Y cómo me muestro ante la sociedad, ¿sí? Entonces, si nos damos cuenta, aquí se separa todo. Y claro, puede ser que yo me identifique como algo, ¿no es cierto? Que mi sexo sea distinto a lo que yo me identifico y además mi orientación sea distinta, ¿sí? En ocasiones, conversando con adolescentes, dicen, no, es que yo no me identifico como mujer, yo me identifico como varón. Sí, yo soy varón, pero yo soy homosexual siendo varón, porque a mí me gusta otro varón, cuando en realidad es una dama y es lógico que le guste una dama. Entonces simplemente es una niña heterosexual que es natural que le guste un varón porque el Señor nos permitió esa atracción. Ahora ustedes dirán, sí, pero ¿qué pasa cuando una persona no logra, ¿no es cierto?, identificarse con una mujer? ¿Puede ser? Puede ser. ¿Ya? Más adelante vamos a ver por qué es lo que potencia el que pueda no condecirse o no haber una consecuencia entre identidad y sexo o con el tema de la orientación, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué hay un quiebre? Porque en realidad lo que debiera ser es que se relacione la identidad con la orientación, con el sexo y con la expresión, ¿no es cierto? O sea, ¿y dónde está lo que manda? En el sexo biológico, ¿no es cierto? Porque físicamente fuimos creados así. En una oportunidad alguien me decía, sí, pero existen personas hermafroditas. Ya, está bien. Pero allí hay una situación, ¿no es cierto?, que presenta una alteración biológica. O sea, no estamos hablando de que es una nueva forma de nacer. Hubo una alteración allí, ¿no es cierto? Y se reconoce como una alteración, no como algo que sea lo esperado, lo correcto. Lo que debiera ser, ¿no es cierto?, al momento de nacer. Entonces, nosotros necesitamos entender un poquito que se está fomentando desde las redes sociales, ¿no es cierto?, porque hay ideologías que tienen mucho peso y lógicamente buscan llegar a nuestros niños y a nuestros adolescentes, incluso jóvenes, ¿no es cierto?, porque hay dinero por detrás. ¿No es cierto? O sea, entendemos que hay una comercialización de todo esto por detrás. Hay gente que obtiene dinero. Entonces no les importa el daño que esto pueda provocar a esos individuos y a sus familias. Ellos están interesados en el dinero. Sin embargo, es importante que nosotros podamos entender que nuestros niños y nuestros adolescentes están siendo bombardeados con esto de diferentes maneras, ¿no es cierto? Con las películas. Yo no sé si ustedes han visto, hay una película, ¿no es cierto?, donde sale un tenedor, ¿no es cierto?, que se presenta, o sea, tiene una identidad, tiene una orientación y un sexo distinto, ¿no es cierto?, porque es el tenedor, ¿ok? Pero también es cuchara. Entonces, ahí nosotros vemos que hay, ¿no es cierto?, un ataque, por así decirlo, o sea, la influencia que entra a través de lo que se ve, de lo que se escucha, ¿no es cierto? Entonces, es importante que nosotros podamos trabajar también esto con nuestros niños, ¿ya? Ahora, es importante entenderlo, nosotros necesitamos entenderlo. Antes de continuar, yo quiero mencionarles que de acuerdo a este artículo, ¿no es cierto?, que ahí encontré, este es un artículo del 5 de diciembre del 2012 de Madrid, del periódico El País, ¿no es cierto?, esto de las redes sociales, aquí plantea, ¿no es cierto?, que dice los transexuales ya no son enfermos mentales. La psiquiatría y la psicología, ¿no es cierto?, utilizan un manual de diagnóstico que es llamado el DSM. Partió con el DSM, ¿no es cierto?, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, está en elaboración el 6. Cuando sale la versión 5, ¿no es cierto?, es cuando se destierra el trastorno de identidad de género. Es decir, ya no existe la identidad de género como un trastorno. O sea, no, la identidad de género nunca es trastorno, sino que existía hasta ese momento, ¿no es cierto?, el trastorno de la identidad de género. Porque se entiende que la identidad de género debiera ser hombre
mujer. Y se identificaba como un trastorno cuando alguien se identificaba de una manera distinta a hombre y mujer, ¿no es cierto? Era reconocido, ¿no es cierto?, como una disforia de género. Lo voy a leer. Dice: la clasificación de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, menos utilizada por los profesionales, conserva el trastorno, ¿sí? Se suman nuevas enfermedades como el síndrome de acaparamiento, ¿ya? Y es ahí donde hay movimientos, ¿no es cierto?, donde se plantea una cosa, se plantea otra. Ahora, el tema de la clasificación de la OMS actualmente también ya ha cambiado, ¿no es cierto? Ahora, dice: los transexuales ya no son enfermos mentales. Así lo certifica la nueva edición de la Biblia de la Psiquiatría, el DSM-5, acrónimo en inglés del Manual Diagnóstico y Estadístico de Enfermedades Mentales, elaborado por la Asociación Americana de Psiquiatría, la APA, y solo conserva la disforia de género, es decir, que existe una angustia que sufre la persona que no está identificada con su sexo masculino o femenino. Y entonces se trabaja en función a esa disforia, no como un trastorno para que la persona pueda salir de ese trastorno y pueda entender que es hombre y mujer, sino con la intención de disminuir la angustia que sufre la persona, aceptando lo que ella está sintiendo, aceptando, ¿no es cierto?, que debe enfrentar a la sociedad, lo que llamamos salir del closet, ¿no es cierto? Enseñando a la persona a enfrentar esta disforia de género, a enfrentar esta angustia para que esta angustia disminuya, ¿no es cierto? Entonces, deja de ser un trastorno mental. Ahora, nosotros que somos cristianos, basados en lo que la Biblia, en la palabra de Dios dice, en la Escritura, nosotros fuimos creados hombres y mujeres. Por lo tanto, todo lo que sale de allí, nosotros podemos considerarlo como algo que no está dentro del plan de Dios para nuestras vidas. Por lo tanto, si no está acorde, se puede buscar la forma en que lo esté. No haciendo que la persona se sienta bien con algo con lo que no está bien, ¿no es cierto? Es importante que nosotros podamos considerar también esto. Ahora, ¿cuál vendría a ser la labor de los padres frente a esta temática? Nosotros necesitamos entender que nuestra juventud, nuestros niños, nuestros adolescentes, al estar influenciados, han empezado a aceptar estas identidades, a sentirse identificados con diferentes géneros, ¿no es cierto? Y lamentablemente nosotros podemos observar que a veces los niños, adolescentes y jóvenes escuchan y creen más a las redes sociales que a sus propios padres, ¿no es cierto? Entonces aquí hay una labor súper importante de los padres frente a esta temática y nosotros necesitamos asumir esta responsabilidad, cumplir esta labor. Lamentablemente hay una proyección a que en algún momento nosotros como padres, por ejemplo aquí en Chile, como una ley que se va a establecer, dejemos de tener responsabilidad en relación a nuestros hijos en cuanto a lo que ellos aprendan, ¿no es cierto? O sea, ya nosotros no vamos a poder decidir sobre lo que ellos aprendan, ¿sí? O sea, yo ya no voy a poder decir, esto es lo que yo pienso, entonces, hijo, esto es lo que yo te enseño. Si la educación viene de una manera distinta a lo que yo planteo, yo no voy a poder ir en contra de eso. Es lamentable, pero afortunadamente todavía no es algo impuesto, todavía no es una ley que se ha establecido. Afortunadamente en otros países esto todavía está más atrás, está más lejano, pero esto se viene, ¿no es cierto? Esto va avanzando y necesitamos estar preparados para esto. Entonces ya tenemos un conocimiento hasta ahora de lo que es, cómo lo ve, ¿no es cierto?, la sociedad, y ahora vamos a ver cómo enfrentarlo. En primer lugar, es súper importante el responder. En ocasiones nos hacemos los locos a responder, ¿no es cierto? No, y cambiamos el tema y evitamos responder. Es súper importante responder las preguntas de los hijos. Ahora, de acuerdo a la edad, es la respuesta que yo voy a dar. En ocasiones nos complicamos demasiado cuando hablamos de sexualidad. En ocasiones nosotros pensamos que necesitamos darles una tremenda charla y no se trata de eso. A la pregunta del niño, la respuesta que yo le voy a dar.
Si el niño me pregunta, mamá, ¿por qué esas dos mujeres se están besando? Entonces, ¿qué voy a responder? No me voy a ir por las ramas, no me voy a ir a dar una explicación de lo que es identidad de género. No, no necesita porque es un niño pequeño, ¿no es cierto? Que está sorprendido de que dos mujeres estén besándose, ¿sí? Entonces yo le voy a responder, esas dos mujeres se están besando porque ellas se quieren mucho, ¿no es cierto? Y no tienen claro que en realidad lo que Dios plantea para nuestras vidas es que las relaciones sean entre un hombre y una mujer y deberían besarse entre hombre y mujer, no entre dos mujeres, ¿no es cierto? Ahora, si yo le digo, no, no importa, no veas para allá, o es que ellas decidieron que sea así, yo estoy negando la posibilidad de conversar o estoy afirmando algo que en realidad no es correcto, de acuerdo a lo que yo planteo. Es posible que alguien me esté escuchando y que diga, no, yo estoy de acuerdo y para mí es natural y es normal y está bien, lo respeto, ¿no es cierto? Aquí mi postura va a ser siempre de acuerdo a lo que Dios ha creado para nosotros y a lo que se encuentra en la escritura, ¿ok? Entonces, es súper importante el responder las preguntas de los hijos. En ocasiones puede ser que los hijos pregunten a los padres en relación a cómo fue la relación de los padres, ¿no es cierto? Si alguna vez le gustó a alguien distinto, y es importante que nosotros podamos responder con sinceridad, ¿sí? Más adelante vamos a profundizar en lo que es emitir, ¿no es cierto?, opiniones basadas en la verdad. Pero es súper importante responder a las preguntas de los hijos, mirando a los ojos, al mismo nivel, ¿no es cierto? Y dando la oportunidad de que ellos sigan preguntando, no cerrándoles como para que ellos ya no pregunten, y también, ¿no es cierto?, dándoles la oportunidad de que ellos puedan generar más preguntas y que sean capaces de preguntárselas a ustedes como padres. Ahora, ¿qué pasa si ustedes no responden? Ellos van a buscar las respuestas en otras fuentes. Amigos, redes sociales, internet, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué mejor que nosotros como padres seamos quienes respondan a aquellas preguntas de nuestros hijos? Ahora, en segundo lugar, es súper importante el mantener una conversación sencilla. Y cuando yo digo mantener, no significa que haya una conversación que inicie y se cierre. El mantener implica, ¿no es cierto?, permanencia en el tiempo, ¿sí? Entonces, es importante que se mantenga una conversación que sea sencilla, no tan técnica. Y saben ustedes que ahora sobre todo los adolescentes buscan mucho el tecnicismo y nos quieren hacer caer el palito con ese tecnicismo porque lo han aprendido en las redes sociales. Entonces, vámonos a lo sencillo, sí respondamos con claridad, ¿no es cierto?, las preguntas, pero es importante mantener esa conversación sencilla. Aquí hay un poco de información sencilla con la que nosotros necesitamos tratar esta conversación. Miren, Dios hizo a los seres humanos, hombres y mujeres. Es información sencilla, clara y verdadera. Todas las personas nacen siendo hombres o mujeres. ¿No es cierto? Como yo les planteaba, si es que alguien les dice, no, pero es que hay personas que puede haber nacido, ¿no es cierto?, con un sexo distinto. A veces hay varones que tienen útero, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero ¿cómo? ¿Y qué pasó? Son alteraciones, pero todas las personas nacen siendo hombres o mujeres. Pueden presentarse alteraciones, pero son casos, ¿no es cierto?, excepcionales. Otra información sencilla es, algunas personas se sienten confundidas o han sido heridas y no les agrada la forma en la que Dios las hizo. Sí, información sencilla, que no vamos a complicar, ¿no es cierto?, con tanta información, pero que da la oportunidad de responder también aquellas dudas, aquellas preguntas de nuestros hijos. Otra información, como resultado, ¿no es cierto?, de lo que ellos se sienten confundidos, algunas personas desearían poder cambiarse al sexo opuesto. O sea, no podemos negar que esto es así. No podemos negar que hay gente que se siente confundida. No podemos negar que hay personas que sienten que nacieron en un cuerpo distinto. O sea, yo no puedo decir, no, ¿cómo vas a pensar eso? ¿Qué te pasa? Tú estás equivocado. No, o sea, yo tengo que validar que esa persona se está sintiendo así. Ahora, algo pasa.
por qué esa persona se está sintiendo así, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay una base. Ahora, otra información sencilla es nadie puede cambiar de un sexo a otro. O sea, nosotros sí podemos, ¿no es cierto? Quizá cambiar la imagen, sí, nosotros podemos cambiar nuestra forma de pensar, pero nadie puede cambiar de un sexo a otro. ¿Sí? O sea, eso no es posible, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? Mantener un diálogo. Cuando yo converso, ¿no es cierto? Yo puedo estar planteando algo. En un diálogo, ¿no es cierto? Hay una conversación de ambos, de dos. Intervienen ambas personas, ¿no es cierto? Entonces, es importante mantener ese diálogo, no hablar únicamente yo o no únicamente responder a preguntas, sino mantener un diálogo en esa conversación, porque a veces hay conversaciones donde no hay diálogo. Sobre todo con adolescentes necesitamos mantener un diálogo y ese diálogo tiene que ser abierto, sin ocultar información o si no es que eso todavía eres muy chico para entenderlo, porque insisto, es información que el adolescente la va a encontrar en otro lugar. Y lo mejor es que parta de nosotros. ¿Qué preguntas sugerimos, no es cierto, para dialogar? ¿Por qué crees que eso es así? ¿Sí? Es importante el conocer la opinión de, ¿no es cierto?, para que haya un diálogo. Si te sintieras diferente o confundido, ¿podrías decírmelo? ¿Por qué? Porque en ocasiones los niños dicen, tengo una amiga, o en mi curso está pasando esto, ¿no es cierto? Y no siempre hay una aceptación o una confianza con los padres de tal manera de decir, esto me está pasando, ¿ok? Entonces es importante el plantearles esta pregunta de tal manera que se pueda generar, ¿no es cierto?, la posibilidad de que ese adolescente converse una temática así con los padres. Otra pregunta es, ¿qué crees que dirían sus padres si es que se refiere, ¿no es cierto?, a otra persona? ¿Cómo crees que deberías actuar tú si tú estuvieras en su lugar o si tú fueras un amigo, ¿no es cierto? O cómo crees que deberías actuar tú. Incluso podemos llevarlos a un diálogo en el que se plantee él como padre o ella como madre, ¿no es cierto? Y la pregunta, ¿no es cierto? ¿Cómo te sientes con tu sexualidad? Y entendemos la sexualidad, ¿no es cierto? No como un acto sexual, sino como muchos componentes que tienen relación, ¿no es cierto?, con el desarrollo de una persona en el cual involucra lo ético, lo moral, lo físico, lo psicológico, lo social, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se siente con su sexualidad? ¿Cómo se siente con su cuerpo? ¿Cómo se siente en la relación con las demás personas? En ocasiones me toca conversar con chicos que me dicen, no, yo me siento sucio, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? No, porque me miran y entonces cómo se sienten ellos es importante al momento de abordar esta tema. Ahora es súper importante mantener la verdad por delante. En ocasiones me pasa que hay chicos que dicen, mi mamá cree que yo no sé las cosas como son y me miente. Los chicos se dan cuenta, ¿ya? Y es muy lamentable como ellos a veces se dan cuenta de situaciones por otras personas o se dan cuenta ellos solos porque hilan información. Entonces es muy importante mantener la verdad por delante en ese sentido, ¿no es cierto?, en ser sinceros y también en mantener la verdad por delante en cómo son las cosas, ¿no es cierto? O sea, en reconocer que detrás de toda esta ideología hay una comercialización, hay gente que está ganando dinero, ¿no es cierto? O sea, que realmente el interés no es en el bienestar del individuo, sino en el beneficio que todo esto puede traer para esa persona. El mantener la verdad por delante, reconociendo mis creencias, ¿no es cierto? O sea, una vez más yo les planteo, yo soy cristiana y mis creencias están de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice en la Biblia, en la Escritura, ¿no es cierto? Ahora, tú puedes tener una creencia, ¿no es cierto? Y es importante que tú mantengas la verdad por delante en función a esa creencia, porque nuestros hijos deben tener también su propia creencia, ¿no es cierto? Ahora, nosotros como padres necesitamos enseñar, ¿no es cierto?,
de acuerdo a lo que nosotros creemos con el ejemplo y también con la palabra, ¿verdad? Y es allí donde es importante también el ser consecuentes, ¿ya? Entonces, yo necesito estar claro en lo que creo. Yo necesito estar clara en la verdad que tiene lo que yo creo. Porque si yo dudo de mi verdad y si yo dudo de mi creencia, va a ser difícil que yo la pueda transmitir. ¿No les parece? Entonces es importante también que nosotros podamos tener clara nuestra postura, ¿ya? También es importante el mantener un tono amable. Es importante que nosotros recordemos, ¿no es cierto?, que el amor está por encima de todo, que las relaciones son más importantes que cualquier conflicto que se pueda presentar. En ocasiones, frente a situaciones en las que un niño o un adolescente abre, ¿no es cierto?, su corazón y comenta a su padre, a su madre, lo que está sintiendo, lo que está ocurriendo, cae, ¿no es cierto?, en el grito, en la ofensa, en pegarle al hijo, en decirle que se va a ir al infierno, ¿no es cierto?, que no se va a salvar. Y no se trata de eso, se trata de mantener un tono amable, de poder decir al hijo, ¿no es cierto?, con nuestras palabras que los amamos. Quizá podemos estar decepcionados, nos podemos sentir frustrados, nos puede dar rabia, pero el amor tiene que estar por encima de cualquier otra emoción que yo estoy experimentando frente a esa conversación. Tiene que haber un tono amable en el cual yo pueda expresar a mi hijo, a ese niño, a ese joven, a ese adolescente, que yo lo amo y que yo lo voy a acompañar en este proceso, ¿no es cierto?, ayudándole a reconocer lo que está ocurriendo en él, ¿no es cierto? Ahora que tenemos la idea de qué es lo que es esto de la identidad de género, de cómo se plantea, ¿no es cierto?, de cómo puede entenderlo un niño, un adolescente o un joven, es importante que yo pueda, ¿no es cierto?, mantener este tono amable, de tal manera que esa persona se sienta amada. Ahora, amar no significa aceptar, y esto también es importante, o sea, yo te amo. Yo no aceptaría que tú, ¿no es cierto?, mantuvieras una relación, por ejemplo, homosexual. Pero yo te amo por sobre todas las cosas, ¿no es cierto? Entonces es importante también el poder dar a entender y uno mismo entenderlo, porque me ha tocado casos en los que los padres los echan de la casa a los hijos, ¿no es cierto? Entonces tengamos cuidado, la amabilidad, el amor tiene que estar por encima de todo. Ahora, existen factores que potencian el que una persona, ¿no es cierto?, se identifique con un género distinto al cual, ¿no es cierto?, pertenece en realidad de acuerdo a lo que Dios creó, y que se puede identificar con cualquiera, ¿no es cierto?, de los tipos que nosotros vimos allí en las banderas, ¿no es cierto?, en esos corazoncitos que se planteaban. Y estos factores es importante identificarlos, sobre todo si ustedes son conscientes de que hay un joven, hay un niño, hay un adolescente que está manifestando el identificarse, ¿no es cierto?, con un género distinto. Entonces yo tengo que poner alerta y decir, a ver, ¿qué pasó? ¿Será que alguno de estos factores se presentó en algún momento en la vida de este individuo para que pueda, ¿no es cierto?, entender el por qué esta elección, por así decirlo, o el identificarse con este género? O por su parte, es importante que usted se adelante, ¿no es cierto?, y piense en sus hijos, piense en sus nietos, en sobrinos, ¿no es cierto?, que sean niños, adolescentes, jóvenes, donde ustedes digan, ah, esto, ¿no es cierto?, que está viviendo, puede ser que en algún momento lleve a que este niño, a que este joven o adolescente piensa que puede identificarse con otro género. Entonces, yo abordo esta temática, yo converso, yo trabajo estos factores para disminuir la probabilidad de que despierte en ese individuo, ¿no es cierto?, el identificarse con otro género. ¿Sí? ¿Cuáles son estos factores? Si ustedes ven, son varios. Puede ser la herencia,
Y no es que la homosexualidad se herede, sino que hay tendencias, ¿no es cierto?, de las personas que pueden ser heredadas, ¿ok? También hay un temperamento, ¿no es cierto?, que puede potenciar, ¿no es cierto?, a que se identifique con algún género distinto. Pueden existir heridas heteroemocionales, es decir, una herida con una persona del sexo opuesto, ¿no es cierto?, donde pueden ser en la amistad, pueden ser en la relación familiar, pueden ser, ¿no es cierto?, en algún relacionamiento que se tenga dentro de algún club, dentro de una iglesia, y ahí se genera un quiebre. Una herida homoemocional, ¿no es cierto?, donde hay también en una relación del mismo sexo, ¿no es cierto? También pueden haber factor en relación al padre, ¿no es cierto?, ya sea por la ausencia del padre, ¿no es cierto?, o porque en ocasiones también es un padre soltero, ¿no es cierto?, y hay solo una figura paterna, o por su parte la madre, ¿no es cierto?, donde al haber la ausencia del padre, la madre es únicamente la que está presente, por lo tanto, su forma de ser, su forma de actuar, su comportamiento, ¿no es cierto?, puede marcar la vida de ese niño y potenciar, ¿no es cierto?, o en ocasiones también la ausencia de la madre puede afectar, ¿sí? Y potenciar, ¿no es cierto?, a que este individuo se identifique con otro género. También la influencia social, que personalmente creo que es lo que más se está dando en este momento. Actualmente hay muchos niños y adolescentes que se hacen llamar por un pronombre distinto. Hace 2 veranos atrás recuerdo que vino nuestra hija, él estaba en la playa y se acercó y me dice, me preguntaron mi nombre y mi pronombre. Era un chico de Santiago, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es esto? Ella responde, yo soy Camila, ¿no es cierto? Y mi pronombre es ella, ¿sí? Porque yo soy mujer, pero hay personas que dicen, soy Camila, pero mi pronombre es él, ¿no es cierto? O incluso hay chicas, ¿no es cierto?, que se han cambiado el nombre, ¿sí? O sea, ya no me llamo Camila, sino me llamo, no sé, Ángel, ¿sí? Entonces, cambian el pronombre, otros cambian solo el pronombre, pero no el nombre. Entonces, es un tema social, es un tema de la influencia, es un tema de, claro, o sea, esto se va introduciendo, ¿no es cierto?, en la mente de los niños a través del TikTok, a través del Instagram, ¿no es cierto?, a través de estos YouTubers que anteriormente en otros videos yo les decía, sigan a los influencers de sus hijos, porque ustedes tienen que saber lo que estos influencers están diciendo, porque sus hijos, así como empiezan a hablar, qué chido, ¿no es cierto? Y aquí en Sudamérica todos hablando como mexicanos, ¿qué está pasando? ¿No es cierto? O de repente empezaron todos a hablar como argentinos, porque hay también youtubers argentinos. Entonces, así como son palabras que los chicos empiezan a imitar, también está toda esta, ¿no es cierto?, ideología por detrás, y también hay una influencia. También están las dinámicas familiares, ¿no es cierto? A veces hay dinámicas familiares complejas, a veces hay dinámicas familiares en las que hay la presencia, ¿no es cierto?, de identidades de género en primos, en tíos, en abuelos, ¿no es cierto? Ahora, actualmente, hay mucho adulto que se ha sentido en la libertad de poder identificarse con un género distinto al que realmente pertenece, ¿no es cierto? También otro factor que potencia es las heridas de la imagen corporal, ¿no? Lamentablemente allí niñas, niños que no se sienten bien con su cuerpo, con la imagen, ¿no es cierto?, que ellos tienen. Lamentablemente el abuso sexual, y es muy interesante, a mí me sorprende cómo se hace vista gorda, como se dice aquí, ¿no es cierto?, como se tapa el sol con el dedo frente a que la estadística indica que la mayor cantidad de varones gays, ¿no es cierto?, varones homosexuales, han tenido una situación de abuso sexual, ¿no es cierto? Entonces ahí nos dice, o sea, si se trabaja ese abuso sexual, podría evitarse el que esa persona se identifique con un género distinto, ¿no es cierto? Que se logre trabajar, la diversidad de género, que se pueda trabajar, ¿no es cierto?, la disforia, la angustia que genera, ¿no es cierto?, en ese muchacho o en esa muchacha, ¿no es cierto?, el abuso sexual, que en muchas ocasiones no es comentado
sino hasta muchos años después. Entonces, es importante que podamos reconocer que el abuso sexual es uno de los factores que más potencian, ¿no es cierto?, a que un individuo pueda identificarse con otro. También están heridas homosociales, ¿no es cierto?, y heterosociales, ahí hay un error en mi presentación, y heridas culturales, ¿no es cierto?, porque a veces, sobre todo el adolescente, es muy crítico, y frente a situaciones injustas, por ejemplo, despiertan un interés y se empiezan a ir por ese camino, ¿no es cierto? Entonces, si existe una herida homosocial en la cual ellos han identificado una injusticia social en relación a una homofobia, por ejemplo, entonces ahí ya despierta ese interés y es simplemente un incidente que ocurrió en la sociedad, lo que lo llevó o la llevó a esa persona, a ese individuo, a buscar una identidad distinta, ¿no es cierto? Cuando en realidad, si las cosas no hubieran ocurrido de esa manera, nunca se hubiera presentado esta situación. Heridas culturales también, ¿no es cierto?, que podemos nosotros observar. Entonces, como yo les decía, aquí es importante que ustedes identifiquen si hay la presencia de estos factores que puedan potenciar, ¿no es cierto?, a que un individuo pueda buscar una identidad distinta, ¿no es cierto?, o si ustedes ya han visto que se está instaurando esto en un muchacho, en una señorita, entonces, ver, ¿qué pasó? Vamos para atrás, ¿no? Vamos para atrás. ¿Qué factores de esto se pueden haber presentado para poder trabajar? Los recuerdo hace años atrás, vinieron unos padres a hablar conmigo muy angustiados, me decían, nosotros somos de la iglesia, no entendemos qué es lo que pasó, pero pillamos a nuestro hijo en una relación con otro muchacho, ¿no es cierto? Terminaron, era una relación presencial y resulta que después conoció a otro muchacho que está afuera, ¿no es cierto? Y tienen una relación a través de mensajes de WhatsApp y queremos que esto sea distinto. Entonces, claro, vivimos, es importante o sea, vino el muchacho, conversó conmigo, ¿no es cierto? Y él me decía, yo necesito una psicóloga que me cambie a mis padres, la forma de pensar de mis padres. Usted me quiere cambiar la forma de pensar de mía. O sea, no, yo no te quiero cambiar tu forma de pensar. Yo quiero entender por qué tomaste la decisión de enamorarte de un varón. Es que yo no lo decidí, yo me dejé llevar, yo lo amo porque yo es lo que siento, porque me siento bien con él. Y ya, perfecto, ¿y por qué? Y claro, encontramos ausencia del padre, ¿no es cierto? Encontramos heridas allí que no habían sido sanadas, encontramos a un muchacho que estuvo dispuesto a brindar ese apoyo y por lo tanto este chico se sintió súper bien. Luego empezamos a trabajar en la relación misma que él mantenía con este pololo, ¿no es cierto? Con este novio, y al terminar, resulta que él se dio cuenta de muchas cosas y finalmente se dio cuenta que nunca fue homosexual, ¿no es cierto? Sino que se había confundido, se había dejado llevar por una situación, por un momento. Pero ¿qué es lo que pasa con la sociedad ahora? Se le dice, está bien lo que estás haciendo, ¿no es cierto? Y no significa que necesitamos culparlo y decirle que está haciendo algo que está mal, ¿no es cierto? Sino que él debe entender que de acuerdo al plan de Dios, no es lo que es mejor para él, por lo tanto, necesitamos ayudarlo para que él se encuadre dentro de lo que es el plan de Dios. Pero es importante, ¿no es cierto?, que ese joven, que esa señorita pueda darse cuenta qué es lo que está pasando consigo mismo. Porque a veces es inconsciente de eso y en la medida en la que se hace consciente dice, oh, nada que ver, estaba en un carril equivocado, ¿no es cierto? Y era tan simple como entender lo que estaba ocurriendo y reparar aquellas situaciones, ¿no es cierto?, que quedaron abiertas, que generaron dolor, que generaron esta angustia o esta disforia de género. ¿Okay? Entonces es importante que nosotros podamos hacer también este análisis. Ahora, ¿qué recomendaciones les doy? En cuanto a educación, inicie en casa la educación sexual temprana, coherente y apropiada para la edad, nombrando las partes íntimas con el nombre que le corresponde, ¿no es cierto? Que nadie te puede tocar. Eso es educación sexual, ¿no es cierto? O sea, respetamos que nosotros, los hombres, no miran a las niñitas cuando están en el baño, las niñitas no tienen que estar mirando a los varones, ¿no es cierto? Hay un respeto, yo no toco los órganos genitales de la otra persona, y así vamos educando desde pequeños, cosa que para los niños sea natural el hablar de esta temática.
Es importante la alerta, esté alerta de cualquier comportamiento que empiece a causar problemas en el hogar, mal humor, ¿no es cierto? Que sienta que no se sienta aceptado, que ve que las cosas no están bien, mucha discusión, ¿sí? En relación a Dios, si es que hay personas que aman a Dios, que son cristianas, que asisten a una iglesia, me gustaría recomendarles que se concentren en disfrutar a Dios, en lugar de enseñar comportamientos morales. Necesitamos concentrarnos en enseñar a nuestros hijos a disfrutar de una relación con Dios. Porque si yo me centro en el comportamiento moral, es una decisión en función al comportamiento moral y la persona puede dejar de decidir hacer ese comportamiento. Mientras si disfrutamos de la relación con Dios y ese niño, ese adolescente disfruta de esa relación con Dios, va a estar dispuesto a hacer lo que a Dios le agrada, ¿no es cierto? Y es importante también tomar como base las escrituras para definir los roles de género y no la tradición, no la sociedad, no la cultura en la cual me encuentro. ¿Sí? ¿Por qué? Quizá hoy día vives en el país en el que te encuentras y ¿qué pasa el día que te vas a ir a otro país? Las cosas van a cambiar, va a cambiar tu forma de ver la vida, va a cambiar tu creencia. ¿Sí? Entonces, si eres una persona cristiana, basa tu creencia en las escrituras, ¿no es cierto? Ahora, si tienes otra creencia, bueno, basa tu creencia en la doctrina que tiene tu creencia, ¿no es cierto? O sea, pero ten una idea clara de lo que es. Mi recomendación siempre va a ser que tú busques a Dios. Dios nos creó, Dios nos hizo, y Él nos dejó la escritura con todo claro de cómo debemos vivir. Por lo tanto, ¿qué mejor que vivir en función a lo que el Dios que nos creó nos plantea para nosotros? ¿No les parece? Ahora, ¿qué es lo que yo sugiero? Conversar. Si hay hijos que me están escuchando, conversen con sus padres de este tema. Si no tienen la confianza, busquen un adulto significativo, hablen con ese adulto, conversen de la situación para que lleguen a hablarlo con los padres. ¿Sí? Es importante, o sea, ya sea directo o indirecto, pero hay que llegar a los padres. Si hay padres que me están escuchando, es importante conversar esto con los hijos. Y es importante conversarlo con alguien que sea significativo para ustedes, pero no conversarlo con todo el mundo. Porque en ocasiones en la angustia que yo experimento, empiezo a contarle a mi mamá, a mi tía, a mi amiga, a mi hermana, al pastor, a la esposa del pastor, y empiezo a desparramar información que no era necesario que se desparrame. Porque simplemente puede haber sido algo puntual, una confusión temporal, y después esa persona queda marcada. Tengamos cuidado con eso. Yo sugiero atención psicológica. Mi sugerencia es que si tú eres cristiano, vayas donde un psicólogo cristiano. Si tú crees en eso. Ahora, ¿qué es lo que pasa si tú siendo cristiano vas donde un psicólogo que no tiene, ¿no es cierto?, su creencia en la escritura y está inmerso en esta nueva ideología, va a apoyar, ¿no es cierto?, a ese adolescente. Hasta este momento todavía tenemos la libertad de poder elegir. Utilicemos bien nuestra libertad, ¿no es cierto? Y yo sugiero un análisis médico hormonal. En muchas ocasiones, con un conteo hormonal se puede determinar qué está pasando en un niño o en un adolescente. Y es tan simple como hacer ese análisis. Existen endocrinólogos especializados en el tema de género, ¿no es cierto? Entonces, es importante saber a quién recurrir y escuchemos cuando alguien nos dice, oye, he notado en tu hijo algunas conductas, o en tu hijo, no te enojes. Escucha, presta atención. Te aseguro que esa persona lo pensó mucho, mucho, mucho antes de decírtelo. Y si te lo dijo es porque realmente consideró necesario decírtelo. Y no te está diciendo que está mal, te está diciendo que notó algo que puede ser una alerta, que puede llevarte a encontrar una solución a quizá una dificultad que no estás pudiendo observar y que se puede solucionar a partir de un análisis médico, a partir de identificar los factores que están, ¿no es cierto?, potenciando esta situación, y con una atención psicológica se puede subsanar. Y en ocasiones es suficiente una conversación.
donde se le explique y se le diga, mira hijo, esto te pasa por esto, mira esto, yo creo que esto es así. Y entonces ese hijo dice, oh sí, es verdad, en realidad nada que ver y ya. Y eso es todo. ¿No es cierto? Estamos hablando de niños de quinto básico que dicen que es pansexual. Siéntate a conversar con ese hijo. ¿Por qué piensa que es pansexual? A lo mejor es simplemente que le aclaren y le digan, no hijo, eso no es así, tú eres hombre y mira, tu cuerpo es de hombre, mira, tu pensamiento es de hombre, te gustan cosas de hombre, ¿no es cierto? Ah, sí, es verdad. Ay, es que mi amiga me dijo. Pero si no tenemos esa conversación, vamos a dejar que ese niño, ese adolescente, se quede con esa idea. Y es una idea errada, ¿sí? Quiero compartir con ustedes este versículo, se encuentra en Mateo 25:40, y dice así, el rey les responderá, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. En ocasiones, nosotros dejamos que nuestros pequeños mantengan una línea en función a lo que en un momento creyeron porque lo escucharon o porque se les ocurrió. Y es importante que nosotros podamos hacer por esos pequeños aquellas cosas que los hagan darse cuenta de quizá errores, de quizá confusiones. Porque dice Jesús que cuando hacemos algo por esos pequeños, también lo estamos haciendo por Él. Ahora, la palabra de Dios también nos dice que nosotros no debemos hacer acepción de personas. Es posible que nosotros conozcamos personas que han decidido identificarse con un género distinto. Nosotros no debemos discriminarlos, no debemos hacer acepción de personas. Generalmente esas personas están carentes de cariño y ellos necesitan de tu amor y del amor de Cristo. Y eres tú quien debe plantearse. Muchas gracias. Que Dios les bendiga.